Bien. Siguiendo con los métodos iniciales de los arreglos, que son siempre fijos, esto que estamos explicando acá y que estamos codificando acá, siempre van a ser los mismos. Lo único que puede cambiar de este método es que me digan, oye, el arreglo tiene que quedar en, los números tienen que ser entre 10 y 20. Entonces voy a tener que aquí corregir algo. Bien. Ahora, el método de lectura para poder leer un arreglo también debe ser void de acuerdo a las propiedades que nosotros hemos estado explicando, que en clase vamos a profundizar por qué es void y no devuelve algo. Bien, porque es un objeto y los objetos pasan por referencia, entonces tenemos que explicar ese proceso paso por valor y paso por referencia, pero no lo quiero latear acá, sino que lo vamos a ver en clases. Bien. Si nosotros queremos leer un arreglo, todos hemos leído un arreglo, ¿verdad? Tenemos que hacer un for, leer el número y guardarlo en la casilla correspondiente, ¿cierto? Si necesitamos un ciclo, a eso voy. Por lo tanto, hacemos un public void leer arreglo. Si se fijan, el método, este método, ni siquiera sabe de cuánto es el tamaño del arreglo. ¿Se dan cuenta? Simplemente él dice, pásame un arreglo, yo lo imprimo. Pásame un arreglo, yo sé que existe la propiedad len, entonces voy recorriendo y lo voy inicializando. Acá lo mismo, si quiero leer un arreglo, ¿qué dice este método? Pásame el arreglo. Entonces le pasamos el arreglo. Bien. Y acá tenemos que leer el arreglo. Bien. Y como tenemos un método de lectura, ¿cierto? Tenemos un método de lectura, que lo explicamos en los primeros videos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es un for, ¿bien? Porque sí o sí tenemos que recorrer celda por celda para ir leyendo por teclado un número, lo guardo en una celda, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces x.len, ¿bien? Ahí. Por lo tanto, ¿bien? Ahora tenemos que leer el número. Y como les comentaba, nosotros desde acá podemos llamar a los métodos que hemos estado creando anteriormente. Por lo tanto, x de y va a ser igual a ¿qué cosa? A, y vamos a llamar al método que lee un número entero, que en este caso sería ese método. Bien. Y por lo tanto, ¿cómo llamamos a un método? Bien. Dentro de una misma clase, acá simplemente ponemos lo siguiente. Control espacio, y fíjense que aquí aparecen todos los métodos. Bien. Por ejemplo, si coloco suma, ahí está. Bien. O simplemente coloco, miren, control espacio, y ahí me aparece el método. Como estoy aquí en la parte derecha, ¿cierto? Yo puedo ocupar aquí los métodos que quiera. No es necesario crear una utilidad como es el caso de acá. Bien. ¿Y qué mensaje le voy a pasar acá? Ingrese número más i, ¿cierto? Más 1. Ahí. Y listo. Ahí está el método. Bien. Por lo tanto, si yo declaro un arreglo C de un tamaño de 4 elementos, bien, y ese arreglo C yo lo quiero leer, bien, simplemente lo que tengo que hacer acá es lo siguiente: útil punto leer el arreglo C, bien, y si quiero ver cómo quedó ese arreglo, útil punto imprimir arreglo C. Bien, entonces fíjense que el programa main queda muy limpio. Todo el proceso está acá. Bien, entonces fíjense, al ejecutarlo, bien, ejecuta todas las instrucciones que hemos hecho. Y en el caso del arreglo C que se está leyendo aquí, ingreso el número 1, ingreso un 3, ingreso el número 2, ingreso el 4, ingreso el 1 y el último número ingreso el 7. Y fíjense que ahí ya tengo 3, 4, 1, 7, que son los números que yo en este caso ingresé por teclado y que los guardé en el arreglo. Bien, por lo tanto, ya estos son los tres métodos claves. Si yo quiero leer un arreglo, va a depender del ejercicio, ¿verdad?
Si quiero leer datos de un arreglo, si quiero inicializar un arreglo o si quiero imprimir un arreglo, va a ser mucho más sencillo trabajar con estos métodos que vemos acá. Recordar la clase random, ¿cierto? Recordar que en el fondo esto es lo que tenemos que practicar, y ya en los demás ejercicios que hay que hacer en las guías hay que utilizar estos métodos para poder inicializar el arreglo o para poder imprimir el arreglo, pero si necesitamos procesar el arreglo, sumar, contar, etcétera, ahí necesitamos crear métodos que devuelvan un valor o que retornen algo. Bien, dejamos hasta acá este video, espero que les ayude a complementar lo que vamos a ver en la semana número 2, o lo que se va a ver o lo que se vio en la semana número 2. Bien.